En esta sección aprenderemos a cómo factorizar trinomios. Seremos capaces de factorizar trinomios y binomios y resolver ecuaciones cuadráticas factorizándolas. ¿Cuáles son los pasos que debemos llevar para factorizar trinomios? Tenemos que asegurarnos primero de que la función cuadrática está en forma estándar. La forma estándar es ax al cuadrado más bx más c. Primero el x al cuadrado, después la x, después el c. Tenemos que chequear después por el greatest common factor para factorizarlo. Debemos escribir el trinomio en 4 términos y después factorizar por grupo. Veamos el primer ejemplo. Factoricemos cada polinomio. Veamos el primero. 2x al cuadrado menos 13x menos 7 está escrito en forma estándar. Tenemos primero x al cuadrado, después tenemos x y después tenemos la constante, que en este caso sería negativo 7. Entonces, ya primero hicimos el primer paso, que es chequear si está en forma estándar. Después vamos a tratar de verificar si podemos factorizar este polinomio. Podemos sacar el greatest common factor, el factor común mayor entre los tres números, el 2, el negativo 13 y el negativo 7. Después vamos a escribir el trinomio en 4 términos. Lo primero que debemos hacer es agarrar el coeficiente del primer término, que en este caso es el 2, y multiplicarlo por el último término, que en este caso es el negativo 7. Eso nos da un total de negativo 14. 2 por negativo 7 es negativo 14. A este negativo 14 debemos buscar dos números que cuando tú los sumas te da negativo 13, que es el término segundo del polinomio. Entonces, negativo 14, cuando tú lo multiplicas, cuando tú sacas sus factores, por ejemplo, 2 por negativo 7, negativo 2 por 7, 1 por negativo 14 o negativo 1 por 14, estos son los factores de negativo 14. Al tú tratar de sumar a cada uno de ellos, tienes que buscar el que te dé negativo 13 para poder ponerlo en el medio del polinomio y hacer 4 términos. También podemos usar la calculadora para buscar estos factores o adendos. Si le ponemos y equal y ponemos que el negativo 14 lo vamos a dividir por x, y después de ponerlo así en el y equal le damos a otra tecla en la calculadora, que ya lo vamos a ver. Vamos a poner en escrito qué es lo que estamos haciendo en la calculadora, ¿verdad? Y le damos a second graph. Nos va a salir la tabla de la x y la y, domain and range. Y aquí vamos a buscar los factores de negativo 14. Por supuesto que cuando vemos decimales no los vamos a tomar en cuenta porque no queremos decimales, queremos números enteros o integers, negativos y positivos. Entonces vemos aquí que tenemos al 2 con negativo 7, al 7 con negativo 2, al 1 con negativo 14. Y si vamos a la parte de los negativos, vamos a ver también al negativo 14 en la x y al 1 positivo en la y. O sea que estos son los 4 factores que podemos lograr con números negativos y positivos del negativo 14. Entonces, al nosotros sumar cada uno de estos números, por ejemplo, el 2 lo sumamos al negativo 7, o el negativo 1 se lo sumamos al 14, o el 7 se lo sumamos al negativo 2. Vamos a ir chequeando cada uno de ellos hasta que consigamos el que nos dé negativo 13 como total. Por ejemplo, 2 más negativo 7 sería negativo 5. El único que aquí nos sirve sería este, el 1 más el negativo 14, es el único que nos va a dar negativo 13. Entonces, al encontrar estos dos adendos, porque pueden ser factores para darnos un producto o adendos para darnos una suma, en este caso 1 más negativo 14, estos son los adendos que nos van a dar negativo 13, eso es lo que vamos a poner en vez de negativo 13x, porque queremos hacer un polinomio con 4 términos. Entonces ponemos el primer término, que es 2x al cuadrado, los dos términos que encontramos, negativo 14x más 1x menos 7. Es bueno también aquí decirles que cuando nosotros vayamos a poner los adendos, siempre pongamos el número negativo primero.
¿ok? Aquí tenemos 1 más negativo 14, pero cuando lo ponemos en el polinomio para hacer un grupo de 4, siempre vamos a poner el número negativo primero, negativo 14x más 1x. Ya tenemos el grupo de 4 términos, entonces ahora vamos a tratar de factorizar cada uno de estos grupos. Si factorizamos 2x al cuadrado menos 14x, vamos a tratar de expander lo más posible estos dos términos. El 2x al cuadrado podemos expanderlo como 2 por x por x. Y al negativo 14x lo podemos expander como negativo 2 por 7 de x. Veamos quiénes son los factores comunes. Tenemos un 2 que se repite y tenemos una x que se repite. A esos dos los vamos a sacar 2x y dentro del paréntesis vamos a poner todo aquello que no se repitió. Entonces es x menos 7. Ahora vamos a factorizar el segundo grupo. Tenemos 1x menos 7. La verdad es que no hay manera de tener mucha creatividad aquí. Como tenemos el 1 por x, podemos también encontrar como factor el 1 con negativo 7. Siempre ponemos el número negativo primero. Entonces aquí encontramos que el común factor entre estos es el 1. Ese positivo 1 es el que vamos a sacar y dentro del paréntesis vamos a poner lo que nos queda, que es x menos 7. Ahora nos damos cuenta que tenemos x menos 7 repetido dentro del paréntesis. Eso podemos llevarlo a un solo término con sus paréntesis, x menos 7, y lo que sobra, 2x más 1, va a estar metido en el próximo paréntesis. Y de esta manera hemos logrado factorizar el polinomio número 1. Con práctica podemos lograr hacerlo sin equivocarnos. Si quieres, trata de hacer el número 2, ponle pausa al video y trata de hacer la factorización del polinomio número 2. También podemos, si quisiéramos, chequear si esto funciona multiplicando el x menos 7 por 2x más 1. Podemos hacer eso también. Hagamos el número 2. Vamos a empezar con todos los pasos. Lo primero es saber si está en Standard Form. Sí, sí está en Standard Form. Lo segundo es chequear por su GCF, Greatest Common Factor. Veamos si hay un común factor entre ellos. Después vamos a tratar de volver este trinomio en 4 términos, en un polinomio de 4 términos. Y después vamos a factorizar por grupo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de buscar primero multiplicar el coeficiente de x al cuadrado, que es 4, por 5, que es la constante. Y eso nos va a dar un total de 20. Buscamos la calculadora y ponemos y igual 20 sobre x, o 20 dividido entre x, y vamos a buscar todos los factores que encontramos de 20. Acordémonos que no podemos usar los decimales. Usemos solamente números enteros o números integers, que son negativos y positivos. Tenemos el negativo 2 por negativo 10. Tenemos negativo 1 por 20. Tenemos 4 por 5. Negativo 5 por negativo 4. Vamos a poner todos los factores de 20 con números negativos y positivos. Y después vamos a tratar de encontrar aquel número que cuando tú los sumes de esos factores, cuando tú los vuelvas una suma, te va a dar como suma negativo 12. Entonces vamos poniéndolos en orden y encontramos ya en la calculadora que negativo 10 por negativo 2, al sumarlos, nos da negativo 12, como lo que estamos esperando. Entonces, ponemos todo en orden, 4x al cuadrado, menos 10x menos 2x, es lo que encontramos que son los factores de 20, y también cuando lo sumamos nos da negativo 12, y después ponemos la constante, que es más 5. Ya tenemos el polinomio expandido a 4 términos. Entonces vamos a dividir estos 4 términos en 2 y 2. Vamos a factorizar el primero de 2 términos. 4x al cuadrado puede ser escrito también de forma expandida 2 por 2 por x, y el negativo 10x sería 2 por 5 por x.
Sacamos lo que se repite, el 2x se va a repetir en los dos y ponemos lo que resta que no se repite en el paréntesis, 2x menos 5. Si multiplicamos 2x por 2x nos va a dar 4x al cuadrado, y si multiplicamos 2x por negativo 5 nos va a dar negativo 10x. Ahora vamos al segundo grupo, factoricemos negativo 2x más 5. Bueno, no hay mucho que hacer aquí, solamente sabemos que no se puede expander más, pero al no poderse expander más, sabemos que como tiene un coeficiente negativo, ese negativo 2x, vamos a poner un negativo 1 antes del paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a poner 2x menos 5. 2x menos 5 va a ser cambiado los signos de los signos que tiene arriba. Nos damos cuenta que ese 2x menos 5 se repite nuevamente en lo que estamos tratando de hacer, se repite en esta parte del proceso. A esos dos los vamos a volver 1 y lo vamos a poner con su paréntesis al principio, y todo lo demás que sobre lo vamos a poner en el segundo paréntesis, 2x menos 1. Y ahí llegamos a la total factorización del número 2. Veamos otros ejemplos. 2x al cuadrado más 14x más 20. En este caso podemos ver que todos los coeficientes más el constante son números pares. En este caso podemos ver que el número 2 es el mayor común factor de todos ellos, porque 2 por 1 es 2, 2 por 7 es 14 y 2 por 10 es 20. Entonces podemos sacar como factor común el número 2. Ese número 2 va a ir afuera del paréntesis. Vamos a tratar de expandirlo lo mejor que podamos. 2x al cuadrado más 2 por 7x más 2 por 10. Encontramos el factor común entre ellos, entre los tres términos. Ese 2 lo sacamos, abrimos paréntesis y ponemos todo lo demás dentro del paréntesis. X al cuadrado más 7x más 10. Cerramos paréntesis. Y ahora tratamos de factorizar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a tratar de expanderlo y volverlo 4 términos. Tenemos un coeficiente de 1 en el primer término. Vamos a tomar el primer coeficiente y el número 10, vamos a multiplicarlo, nos da 10, y vamos a tratar de encontrar dos factores de 10 que al sumarlo nos dé 7 positivo. Con la calculadora buscamos los factores de 10. Nos damos cuenta que como factores de 10 tenemos 2 por 5. 10 entre x en el y equal graph, y ahí vamos a encontrar todos los factores de 10. Pero vamos entre todos esos factores, vamos a sumarlos para ver cuál de ellos nos da 7 positivo. Y ahí está, 2 más 5. 2 por 5 es 10, pero 2 más 5 es 7. Esos son los dos números que necesitamos para ponerlos dentro del polinomio y expandirlos a 4 términos en vez de 3. Entonces escribimos 2, paréntesis, x al cuadrado más 2x más 5x más 10. Aquí tenemos ya los 4 términos. Ahora vamos a escoger el primer grupo. Vamos a apartar por un momento ese número 2 y vamos a trabajar solamente con lo que está dentro del paréntesis. Vamos a agarrar el primer grupo y vamos a tratar de sacar el factor común entre ellos. Nos damos cuenta que el x es el que se repite, sale para afuera. Dentro del paréntesis queda x más 2. Hacemos lo mismo con el próximo grupo. Nos damos cuenta que el 5 es el que se repite en los dos y nos queda dentro x más 2. Date cuenta que x más 2 se repite en esta forma, en este paso que estamos dando para factorizar este polinomio. Ese x más 2, como se repite, vamos a ponerlo solamente una vez. Pero antes de hacer eso, el 2 que está fuera del paréntesis originalmente no podemos olvidarlo. Entonces vamos a repetir, ese que está repetido, x más 2, lo vamos a poner en un paréntesis. Vamos a poner lo que sobra en el segundo paréntesis y todo eso se tiene que multiplicar por 2. No podemos olvidarnos de ese 2 que originalmente sacamos.
si quisiéramos chequear que esto sea igual al ejercicio número 3, al polinomio original, lo podemos hacer. Veamos el ejercicio número 4. Es de 3 términos, está escrito en standard form, x al cuadrado menos x más 6, y vamos a tratar de encontrar su factor común más alto, pero vemos que no tenemos un factor común más común, no tenemos el común factor más alto, no lo podemos lograr porque 1 por 6 es 6 y estamos tratando de encontrar que cuando tú sumas los factores de 6 te dé negativo 1. Pero si buscamos en la calculadora no vamos a encontrar un factor de 6 que al sumarlo con el otro factor nos dé negativo 1. 1 más 6 es 6, 7. Negativo 1 con negativo 6 es negativo 7. Negativo 3 con negativo 2 es negativo 5. Lo demás son números decimales, no podemos tomarlos en cuenta. Y realmente no encontramos dos factores de 6 que al sumarlos te dé negativo 1. Cuando lleguemos a esta conclusión, podemos escribir que ese es un polinomio que es prime, está en forma prime, no se puede factorizar. El número 5 es bien interesante, x al cuadrado menos 9. Cuando lo factorizamos nos damos cuenta que lo primero que debemos chequear es que esté en standard form. Vemos que tiene el x al cuadrado y tiene su constante que es negativo 9, pero no tiene x. Eso significa que la x la podemos poner multiplicándose con 0 para que realmente tengamos un trinomio o un polinomio de 3 términos. Entonces, el primer coeficiente, que es 1, por el negativo 9 nos va a dar el número que debemos encontrar con sus factores para que al sumar sus factores nos dé 0. Vemos que el negativo 9 puede ser, sus factores pueden ser negativo 3 por 3. Y esto es perfecto porque al poner negativo 3 más 3 va a quedar 0x. Ponemos todo en orden como ya sabemos y podemos hacer el polinomio de 4 términos en donde vamos a tratar de agarrar cada grupo de 2 para sacar cualquier cosa que se repita. Al hacer todo lo que debemos hacer, todos los pasos, volvemos a encontrar que x menos 3 se repite en la factorización de los dos grupos. Ese x menos 3 lo vamos a poner una vez de primero en el paréntesis y todo lo que sobre lo vamos a poner en el segundo paréntesis. Y este tipo de polinomio es muy común y es muy fácil de hacerlo sin tener que ir por todo el proceso. Cuando tú veas un cuadrático de esta manera, x al cuadrado menos 9, eso tiene una propiedad muy especial. Es una diferencia. Diferencia, recordemos que significa resta. La diferencia de dos cuadrados, a al cuadrado menos b al cuadrado, siempre te va a dar el mismo resultado. A más b por a menos b. Esto solamente pasa cuando hay resta. Y cuando hay cuadrado, cuando tú puedes hacer del primer término un cuadrado y del segundo término un cuadrado. Okay, veamos el ejemplo 6. Y al cuadrado menos 25. Vemos que son cuadrados. Y al cuadrado y 25 es 5 por 5. Entonces ponemos y en los dos paréntesis y ponemos 5 en los dos paréntesis. Un signo va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Y ya, factorizamos, porque esto es una propiedad que se llama la diferencia de dos cuadrados, difference of two squares. Veamos el segundo ejemplo, número 7, 36x al cuadrado menos 1. 36x al cuadrado es lo mismo que 6x por 6x. Es lo mismo. Y negativo 1, o sea, dejamos el negativo aparte y vemos que el 1 también es un cuadrado, es 1 por 1. Entonces ponemos todo en orden, abrimos los paréntesis y ponemos 6x en los dos y 1 al final dentro del paréntesis y después los signos diferentes, más y menos, positivo y negativo. Y
Lo hemos logrado, hemos factorizado el número 7 también de una manera muy rápida.